Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de Dios. Antes, adoremos al Supremo Dios, al Creador de cielo y tierra. Sí, Señor. 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 Bendito Dios, Padre de la gloria. Bendito eres, Padre de la gloria. Bendito, bendito eres. Bien, hermanos, vamos a leer la palabra en el capítulo 17, en el capítulo 7, versículos 17 al 20. Repito, Génesis capítulo 7, versículos del 17 al 20. La santa palabra de Dios dice así: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Padre de la gloria, Señor, vengo delante de tu presencia reconociendo tu señorío, tu poder y tu grandeza. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder discernir esta clase que es para tu pueblo, Señor. En tu nombre, Jesús, te lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, esta clase la he titulado La duración de los efectos del diluvio. Es interesante ver todo esto, porque cuando estamos viendo el capítulo 17 al 20, simplemente nos describe la extensión del diluvio y esta última sección del capítulo 7 registra la historiedad del diluvio. Es interesante, vamos a analizarlo. Pero sin embargo hay quienes niegan que fuera un diluvio universal. Siempre lo hay. Aunque hay muchos aspectos que vamos a estudiar, el diluvio existió y fue un acontecimiento universal. Ahora, entendamos esto. En primer lugar, la Biblia utiliza un lenguaje que apoya el carácter universal del diluvio. El carácter del diluvio tanto lo apoya el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Se enseña que el diluvio fue universal. Esto no es cuento de caminos, como dicen muchos por ahí. El texto bíblico dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Vea, no cierre su Biblia, Génesis capítulo 7, 17. No solo llovió de manera torrencial sobre la tierra, la Biblia usa la figura cataratas de los cielos, que fueron abiertos.
en Génesis 7:11. Vamos a estudiar esta parte. Y también aquí hay dos puntos que vamos a entender, sino que además no solamente abrieron las cataratas de los cielos, sino que fueron rotas todas las fuentes del abismo. Es decir, se hizo subir la superficie del planeta de todas las aguas que estaban almacenadas en las entrañas de la tierra. Como ya se ha observado, hermanos, estos dos aspectos, tanto que fueron todas las fuentes del abismo que fueron rotas, y también las cataratas de los cielos fueron abiertos. Estos dos aspectos hicieron que toda la tierra fuese cubierta por el agua. Usted sabe, el agua subió y al mismo tiempo la lluvia torrencial. La Nueva Biblia Latinoamericana, Ediciones Paulinas del Verbo Divino, dicen, el 7:17, el diluvio cayó por espacio de 40 días sobre la tierra. Es decir, hermanos, que durante 40 días las aguas crecían sobre la tierra, entre tanto que llovía en una forma torrencial. El proceso del crecimiento de las aguas duró 40 días. Eso nos enseña el carácter que fue un diluvio universal. Muchos eruditos, entre ellos Cale, han descrito esta descripción que es sencilla y majestuosa de todo el poderoso juicio de Dios y el amor manifiesto en medio de la ira. Sorprender al historiador. Entienda usted ahora. Las repeticiones descritas, la terrible monotonía de la inconmensurable expansión de las aguas. Las palabras del versículo 17, y fue, póngale entre paréntesis, vino. Las palabras del versículo, esto vino, el diluvio, 40 días sobre la tierra. Su reacción y relación con los 40 de lluvia, con el romper de las fuentes de abajo la tierra. Se rompieron las fuentes. Por esos fenómenos, el agua a la postre subió a la altura dada y permaneció así por 150 días, de acuerdo al versículo 24. Ahora entienda esto. Pero si el agua cubrió todos los montes altos, de acuerdo al versículo 19, dado de las aguas de todos los cielos, esto claramente indica la universalidad del diluvio, como apuntan los citados autores. La repetición no son superfluas, no, hermanos, ni son vaguedades, sino la manera divina de enfatizar lo que ocurrió y a puntuar el hecho de que a la catástrofe del diluvio afectó a toda la tierra. Además, hermanos, la profundidad de las aguas favoreció la postura de la universalidad del diluvio. Esto era. Los montes de Ararat, entienda bien, los montes de Ararat, donde el arca reposó, tienen una altura aproximadamente de 5.182 metros sobre el nivel del mar. Y las aguas están a menos de 6 metros por encima de los montes, de acuerdo al capítulo 7, versículos 19 y 20. Cuando nosotros observamos el versículo 18, lo estudiamos,
destaca el hecho de que subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. El sentido de esa frase es que las aguas prevalecieron poderosamente sobre la tierra. Entienda esto. O como dice la Sagrada Biblia, las aguas fueron arreciadas y se multiplicaron mucho sobre la tierra. De acuerdo al maestro Humberto Casuto, dice, otro paso adelante. No solo las aguas prevalecieron y aumentaron grandemente, sino que prevalecieron poderosamente, literalmente, grandemente. La repetición de estas palabras del mismo adverbio concede un gran énfasis en la expresión que estamos viendo. Obsérvese también, hermanos, obsérvese el énfasis de la repetición del vocablo, empleando la palabra todos. En el versículo 19, particularmente, todos los montes y todos los cielos. Tal repetición apoya seriamente el hecho de que el diluvio sí fue universal. Pero quienes niegan que el diluvio fuera universal, arbitrariamente traducen el vocablo todos como por algunos. Dicen que solo fueron algunos montes debajo parte de los cielos. Son obviamente cosa no creíble. Esa hermenéutica debe rechazarse por carecer de fundamento lingüístico y contextual. El retrato de Génesis es apoyado por el Nuevo Testamento de manera enfática. De acuerdo al libro de Mateo, capítulo 24, 37 al 39. Ahora observemos. Cuando dice 15 codos, cuando ve usted 7:20 en su Biblia, dice que 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Ahora vamos a ver, acá hay controversia. Acerca de este versículo en particular, Wiseman y Morris han escrito lo siguiente. Observe lo que escribieron estos personajes. La frase 15 codos más altos subieron las aguas no significa que el diluvio tenía solamente 15 codos, que son realmente 6 metros con 70 de profundidad, porque la frase está calificada por lo que sigue inmediatamente, después que fueron cubiertos los montes. Ni tampoco significa necesariamente que las montañas fueron cubiertas hasta una profundidad de solo 15 codos, porque esto hubiera requerido que todas las montañas antidiluvianas fuesen exactamente todos de la misma altura. Ahora, el verdadero significado de la frase puede encontrarse, sí, hermano, comparándola con Génesis capítulo 6, versículo 15, donde se nos dice que la altura del arca era de 30 codos. Ahora, expliquemos esto un poco mejor. Casi todos los comentaristas concuerdan de que la frase 15 codos en Génesis capítulo 7, 20 debe referirse, por lo tanto, al calado del arca. En otras palabras, el arca se hundió en el agua hasta una profundidad de 15 codos, exactamente la mitad del arca, de su altura total. Cuando estuvo completamente cargado, dicha información añade el apoyo adicional de este argumento.
particular a favor de un diluvio universal. Porque Dios dice que las aguas subieron hasta los picos de las montañas más altas, hasta una profundidad de por lo menos 15 codos. Ahora, escuche esto. Si el diluvio no hubiera cubierto las montañas de por lo menos con esa profundidad, el arca no había podido flotar por encima de ellas. No podía. Los 5 meses en que las aguas prevalecieron sobre la tierra, estuvo flotando. En resumen, para entenderlo mejor, cuando las escrituras hablan sobre el diluvio, siempre dan a entender un diluvio y fue universal. Y que la destrucción no fue parcial, la destrucción fue total, con la excepción de Noé y su familia, con la excepción de ellos y el planeta. Ahora bien, el planeta Tierra fue devastada de una manera asombrosa. Mire usted, después de ese diluvio, después de toda esa agua que estuvo, quedó el planeta Tierra de una forma devastada, de manera asombrosa. A mí en lo particular me llama la atención en leer la Biblia que Dios prometió que nunca permitiría que hubiese otro diluvio universal, donde dice en Génesis capítulo 8, 21 o el 9:11. Estúdielo, por favor. Todas las cosas que la Biblia habla del diluvio en los días de Noé, hace ver que fue un acontecimiento universal, y también lo explica el libro de Isaías, capítulo 54, 9. Ahora veamos el capítulo 7, 21, que nos sigue agregando. Mire lo que dice el 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de ave, de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Ha desaparecido. Han muerto. Como usted puede ver, hermanos, en este versículo, la promesa de Dios expresada en Génesis capítulo 6, versículo 17, se ha cumplido. Dios dijo que traería el diluvio para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y así fue. Así fue, hermanos. Porque el acontecimiento se expresa en el capítulo 7, 21, y dice así: murió toda carne, todo reptil, todo hombre. O sea, que fue la destrucción total. No inventemos palabras, porque hay quienes predican y la verdad no saben lo que están hablando. Cuando nosotros vemos el versículo 7, 22 y 23, corroboran esta destrucción. Todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Ha muerto todo. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y todas las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé con los que él estaban en el arca. Ahora, en un lenguaje muy solemne, se describe la destrucción de la vida y se enfatiza el hecho de que solo Noé y su familia fueron salvados en aquella terrible destrucción. Sigamos viendo. El 7:24 nos menciona y dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
o a lo largo de la duración del diluvio aboga en favor, obviamente, de un diluvio universal. En una inundación local, las aguas no permanecerían por 6 meses. El verbo prevalecieron denota que este contexto, un estado continuo. Las aguas del diluvio continuaron en la tierra por un periodo nada menos que 150 días, lo que sería realmente demasiado tiempo para un diluvio local. Ahora, el relato bíblico es claro y es terminante. Las aguas del diluvio alcanzaron su máximo nivel al cumplirse los 150 días de lluvia en todo el planeta. Llovió. La tierra estaba cubierta por las aguas del diluvio. Toda la vida que había, y esto tiene que entenderlo usted, toda la vida que había sobre la tierra fue destruido. Lo único que daban, y esto vea, en el arca solamente Noé y su familia. Pero Dios continuará su plan original de manifestar su gloria dentro del tiempo de la historia y en medio de los hombres. La culminación de este plan tendría su cumplimiento escatológico en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, hermanos, cuando vemos este capítulo 7 que estamos viendo, registra el cumplimiento del decreto de Dios de juzgar la maldad de los seres humanos mediante un diluvio universal. Revíselo, capítulo 6, versículo 13. Ahora, Dios instruyó a Noé para que construya una arca y su familia y un número importante de animales se salvaran. Después de todos los animales y Noé y su familia entraron en el arca y transcurridos 7 días más. A continuación, Dios desató las cataratas. Entró los animales, Noé, su familia, y ahora sí desató las cataratas de los cielos. Y además, dice la palabra, y rompió las fuentes del gran abismo. Eso produjo que la tierra fuese cubierta por una cantidad enorme de agua que provocó lo que conocemos como un diluvio universal. Las aguas ya sabemos que duró 150 días. El calado del arca era de 30 codos y se hundió hasta la mitad del mismo, o sea, se hundió 15, es decir, 15 codos de acuerdo a Génesis capítulo 7, versículo 20. Entienda esto ahora. El relato de Génesis capítulo 7 indica que el diluvio fue un acontecimiento histórico y un hecho universal y un acto sobrenatural producto de la mano de Dios Todopoderoso. Jehová Dios cumplió con precisión todo lo que había dicho a Noé, que haría solo a Noé era lo que iban a salvarse, librados de aquel juicio, porque se refugiarían en la justicia de Dios y entraron obedientemente al arca. El arca es el antitipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente en Jesucristo usted encuentra salvación, en nadie más. Algo más puede añadirse a modo de aplicación. En primer lugar, el Nuevo Testamento hace un doble uso del juicio del diluvio sobre el pecado humano, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos de 3 al 7. Y Dios interviene en los asuntos del hombre y lo juzga. El segundo punto importante a entender,
presenta un cuadro de la salvación de personas mediante la construcción del arca, que actuó como un lugar de refugio de salvación. Además, es importante notar que Dios no dio al mundo los días de Noé. Dios no dio al mundo de los días de Noé ninguna advertencia, sino la amonestación de su palabra. Hoy día ocurre lo mismo. El hombre solo tiene la palabra de Dios que le advierte que habrá un juicio universal, que ocurrirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Quiera Dios que usted, hermano, que está viendo, escuche, preste atención a la palabra, se vuelva a Dios, no juegue a la iglesia. Hoy está en la iglesia, mañana está en el mundo, después va a la iglesia. Esto no es un juego, hermanos. El hombre que espera hasta el último momento corre el riesgo y el peligro. La vida de cualquier ser humano puede terminar inesperadamente. Hermanos, hay una eternidad más allá de la vida. Y esto entiéndalo bien, que todo hombre tiene que enfrentarlo. Un día, usted estará frente al Creador. Ya no tiene excusa. Se lo estoy explicando. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de venir a la presencia de Dios. A alabarlo, servirle como solamente Él se merece. Bendiciones, hermanos.